Bueno, pues hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. En el día de hoy vamos a trabajar figuras planas y vamos a repasar las fórmulas más típicas y los mejores métodos para calcular las áreas y los perímetros de las mismas. En este curso vamos a centrarnos más que en las fórmulas, que las vamos a ver todas, en los datos que nos van a ser útiles para poder calcular esas áreas, esos perímetros, de una forma más sencilla, dejando de un lado a un lado las fórmulas más típicas y quedándonos sobre todo con la idea de que con un triángulo rectángulo, un rectángulo, sí, y una circunferencia y un círculo, gracias a Pitágoras podemos calcular casi cualquiera de los ejercicios y podemos resolver cualquier problema que nos pongan en clase. ¿De acuerdo? ¡Vamos allá! En primer lugar vamos a empezar con el polígono más sencillo de todos, la figura más sencilla, el triángulo. Tiene tres laditos y bueno, en estos primeros cursos vamos a ver solamente triángulos equiláteros e isósceles. Los escalenos los veremos el año que viene ya cuando podamos hacer sistemas de ecuaciones y bueno, alguna cosita más que os enseñaremos. De momento nos quedamos con los más fáciles. Bueno, si nosotros quisiéramos calcular el perímetro, que ya lo tengo por aquí, bastaría con sumar los tres lados. Sería muy fácil. Pues eso, sumamos los dos laditos y la base. Para calcular el área es la fórmula más utilizada y de hecho es la más útil de todas, las que vamos a trabajar nunca. Es base por altura entre 2. ¿Vale? Lo único es que con los datos ahora mismo que tengo reflejados, con los elementos que tengo, no tendríamos suficiente información. Nos tendríamos que calcular la hipotenusa, la altura, mejor dicho, la altura. Nos tenemos que calcular la altura. Bueno, la altura es una línea vertical que, tal como lo tenemos dibujado, uniría el vértice con el punto medio de la base, dejando la mitad de la base aquí y la otra mitad de la base acá. De manera que, si os dais cuenta, tenemos un triangulito rectángulo aquí. Si nos faltara alguno de los datos necesarios, podríamos recurrir a Pitágoras. Tenemos aquí un triangulito, los dos catetos y aquí la hipotenusa. ¿Vale? El ladito inclinado sería la hipotenusa en este caso. Con esto ya podríamos calcular tanto el área como el perímetro, según los datos y lo que nos pidan en cada ejercicio. Una vez en este punto, lo que podríamos hacer es, teniendo estos tres laditos, pues sería calcular el área de este triangulito y como es la mitad del triángulo grande, multiplicarlo por 2 y tendríamos esta figura ya formada. De modo que sería 2 por el área del triángulo chiquitito. ¿Vale? Bueno, aquí, si os dais cuenta, pongo los polígonos que voy calculando, las figuritas que voy calculando, sean más sencillas o más complejas, lo voy poniendo aquí. Yo creo que es bastante más visual, más que poner letras o poner, no sé, incluso la propia palabra. La propia palabra estaría bien, pero no sé, la figurita yo creo que es bastante más visual. ¿Vale? Vamos a continuar con los polígonos ya no de 3, sino de 4 lados. La primera, pues el rectángulo. Dirá, ¿el cuadrado? No, el cuadrado se estudia después. La primera de todas es el rectángulo. Bueno, para calcular, los datos más básicos, más fundamentales que necesitamos serían la base y la altura. De hecho, gracias a esto podríamos calcular el perímetro, que serían las dos alturas, una a cada lado, y las dos bases, la de arriba y la de abajo. Te recuerdo que aquí es un cuadrilátero, el rectángulo es un cuadrilátero, cuyos lados son paralelos, 2 a 2, este y este, y además que forman 90 grados. ¿Vale? Un caso concreto particular del rectángulo sería el cuadrado, por así decirlo. Podemos decirlo así de esa manera. El caso es que si yo quisiera calcular el área, sería base por altura. Hasta aquí, genial. Bueno, si te extraña de momento la altura, no es que altura vaya con H, es que lo pongo en inglés, height, ¿vale? La A yo la suelo poner como un número, o sea, un lado cualquiera, y la H se la reservo normalmente a la altura de la figura, ¿vale? Lo que pasa es que cuando tenemos ejercicios, los profesores somos muy puñeteros y no vamos a darte la base y la altura. O bueno, te la damos a lo mejor, pero te vamos a calcular otro dato, como por ejemplo una diagonal. Te puedo pedir esta o esta, pueden ser datos de los problemas y a lo mejor imagínate que te doy el lado C, la longitud esta, pero no te doy la base o no te doy la altura. Entonces aquí recurriremos, pues evidentemente otra vez a Pitágoras. En todas las diapositivas, ya te digo que vamos a pasar a Pitágoras mínimo una vez. El caso es que según los datos que yo tengo aquí un triángulo rectángulo. ¿Vale? Es bastante visible, se ve bastante fácil. Y según los datos que yo tenga, pues bueno, me va a hacer falta utilizar Pitágoras
de una forma u otra. Ya te lo digo yo que va a ser este año el año de Pitágoras. Bueno, el caso es que una vez tengamos estos datos, puedo calcular el área del rectángulo como base por altura, o según los datos que yo tenga, podría calcularla como si fueran estos dos triángulos, este por aquí y este por acá. Total, a nivel de dificultad es lo mismo, ¿vale? Según los datos como los tengas, te va a venir bien hacerlo de una manera u otra. Este caso es muy sencillo, entonces normalmente te viene muy bien base por altura, ¿no? Pero bueno, yo te doy siempre más de una opción. Siempre que sea posible, te voy a dar las opciones para que puedas calcularlo de una forma u otra, según cómo te encuentres en cada situación. Un caso concreto, como os he dicho antes, del rectángulo es el cuadrado, que es aquel cuadrilátero que tiene los lados paralelos 2 a 2, este con este con este, y que además forman 90 grados, en el que la base y la altura miden lo mismo. Ya no lo llamo A, B y H, sino que lo llamo A y A, ¿vale? Porque tienen la misma longitud. Si yo quisiera calcular el perímetro, sería la suma de los 4 lados. Bueno, pues es lo mismo que 4 veces el lado, 4 por A. Y si quisiera calcular el área, pues A al cuadrado, lado por lado, lado al cuadrado. Bueno, pues nada, ¿qué ocurre? Que igual que antes, si me falta alguno de los dos lados, o bueno, en este caso, si no me dicen los dos lados y me dan otros datos, como por ejemplo la diagonal, yo aquí tengo un triángulo rectángulo. De hecho, tengo dos triángulos rectángulos. Bueno, pues yo aquí con estos datitos podría representarme el triángulo rectángulo aquí en un ladito, y según los datos que yo tenga, recurro a Pitágoras y podría calcular los otros dos lados, ¿vale? También me podrían decir que aquí hay un círculo, una circunferencia, en la que el cuadrado está inscrito, por ejemplo, y en el que me den solamente el radio, desde aquí, desde la mitad, desde donde estoy marcando con el ratón, hasta aquí. Bueno, pues con eso podríamos duplicarlo, podríamos coger el diámetro, podríamos sacar, ya os digo, sería bastante fácil de hacer. Esto, yo entiendo que estoy hablando mucho, hablo de muchas letras, cuento muchas cosas, pero bueno, hasta que no veamos los ejercicios os va a costar. Entonces, pues bueno, es normal. Vamos a ir poco a poco, tú ve parando cuando te haga falta, ve tomando apuntes y demás, ¿vale? El caso es que yo, una vez calcule esto, igual que en el rectángulo, os digo que podemos calcular los dos triangulitos por separado y juntarlos para sacar el área, pues aquí igual. Puedo coger este triangulito, multiplicarlo por 2 y ya tendría este cuadradito. Es muy repetitivo. Continuamos. Después del cuadradito vamos a ver el rombo. El rombo, bueno, es otro cuadrilátero de 4 lados, con lados paralelos 2 a 2. Este con este con este. Pero que además cumple una regla. Bueno, dos reglas. El lado, los 4 lados miden lo mismo. Esto es A, esto es A, esto es A y esto es A. Según el libro, según quien te lo explique, pues te podrá poner B, C, D, L, X. Es da igual, ¿vale? Para efectos prácticos nos da igual. Y tiene además, bueno, en el caso, bueno, antes de darte el otro dato, te digo que para calcular el perímetro es igual que antes, 4 veces por el lado, 4 por A y ya está, ya estaría hecho. Otros elementos también muy importantes son las dos diagonales, la diagonal mayor y la diagonal menor. Aunque parezca mentira, la diagonal mayor se llama así porque es más larga, y la diagonal menor, fíjate lo complicado que son las matemáticas, la diagonal menor se pone menor porque es más cortita. Fíjate qué curioso, ¿eh? El caso es que, bromas aparte, la diagonal mayor se pone con la de mayúscula y la diagonal menor con la minúscula. El caso es que este angulito que estoy marcando aquí y este angulito son iguales, tienen la misma amplitud, y este angulito con este otro también. Era el otro caso importante para saber del rombo. Bueno, para calcular el área es muy fácil, es diagonal por diagonal partido de 2. Pero lo que ocurre es que no siempre vamos a tener o bien la longitud de los lados, o cuánto mide alguna de las dos diagonales. Entonces, según los datos que te den, ya te digo que los profesores vamos a buscarte las cosquillas, vamos a tener que recurrir seguramente a Pitágoras. Vamos a tener en cuenta que son 4 triangulitos lo que formamos, uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí, 4 triángulos rectángulos que tendrían estos datos. A, que sería el lado, y luego iría de aquí a aquí, este trocito, que es la mitad de la diagonal menor, de entre 2, de minúscula entre 2. Y este otro trocito, la base, que sería la mitad de la otra diagonal, de la diagonal mayor, que sería D de mayúscula entre 2. Y con estos datos, según los que tengamos, según lo que nos den,
vamos a utilizar Pitágoras en un sentido o en otro, ¿vale? Y para el área igual, si nosotros tenemos calculado este área, podríamos calcular todo, no nos haría falta nada más, porque sería sumar los 4 lados, multiplicarlo por 4, los 4 triangulitos chiquititos. Muy repetitivo, es muy sencillo. Ya os digo, la geometría tiene dos partes muy importantes. Primero, dibujar, aunque sea un poco guarrete, pero dibujarte el polígono, la figura grande, que te permita meter líneas dentro, que es lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Y utilizando colores. Eso es lo fundamental, dibujar grandecito y con colores. Y lo segundo es buscar los triángulos. Si haces estas dos cosas, ya te digo que es muy fácil. Lo bueno que tiene es que te permite mucha libertad para trabajar. Pero claro, tienes esas dos reglas. En el momento que no cumples las dos reglas ya empezamos mal. Yo digo que esto hay que cumplir. Si continuamos con otro tipo de paralelo, bueno, de cuadrilátero, tendríamos aquí el romboide, un paralelogramo, en el cual tenemos igualmente lados paralelos 2 a 2, este con este otro y este con este otro. Pero aquí ya los lados ya no miden lo mismo. Este ángulo con este ángulo sí y este con este también, porque son paralelos, pero ya os digo que tenemos lados de distinta medida, ya no es un polígono regular, como en el caso del rombo, por ejemplo. El caso es que aquí, si quisiéramos calcular el perímetro sería bastante fácil, sería pues 2 veces el lado inclinado y 2 veces el lado que está horizontal en este caso, sería bastante fácil. Y si quisiéramos calcular el área, es la misma que en el rectángulo, base por altura, es lo mismo. Joder, profe, pero si yo aquí no tengo la altura, yo tengo un lado inclinado. Bueno, claro, es que la altura sigue siendo la vertical, sigue siendo una línea vertical. Ostras, y si no me lo dan, ¿cómo puedo calcular? Bueno, estos 3 datos, este lado inclinado, esta base y esta altura, son los 3 datos que te hacen falta realmente para calcular cualquier cosa. El resto, buscando triángulos rectángulos, recurriendo como siempre a Pitágoras. Yo creo que triángulo rectángulo, triángulo y Pitágoras, esas 3 expresiones son las que más voy a utilizar y las que más vas a ver. Pitágoras, Pitágoras, Pitágoras. Esto es fundamental. El tío fue un crack, si te lo digo por algo. El caso es que, bueno, con estos datitos podemos buscar triángulos rectángulos. Yo puedo coger esta misma longitud, esta misma línea y llevármela aquí. Aquí, si os dais cuenta, tengo un triángulo rectángulo. En base a los datos que yo tenga, podríamos calcular cuánto mide este trocito o cuánto mide este otro. Depende de los datos. El caso es que para justificarte que el área es base por altura, es un rectángulo, si os dais cuenta aquí está medio dibujado. Yo lo que hago realmente es este piquito, este trocito, lo corto, ¿vale? Lo elimino de aquí, lo corto y me lo llevo hacia la derecha. ¿Vale? De manera que yo aquí tengo todo esto, que sería B, que lo he desplazado hasta la derecha, y aquí tendría H, que aquí no lo he borrado, ¿vale? Pero tengo aquí H. Entonces, si yo quisiera calcular el área de este trozo entero, me refiero a este conjunto, sería base por altura, igual que el rectángulo. Ya digo, es muy sencillo, es muy repetitivo. Otro cuadrilátero, otro tipo de cuadrilátero sería el trapecio. El trapecio tenemos dos tipos. El trapecio rectángulo por un lado, que Te vuelvo a decir lo de antes. En matemáticas tampoco nos comemos mucho con tarro. Es rectángulo porque si te fijas abajo a la izquierda tiene un ángulo recto. Rectángulo, ángulo recto. el caso es que, bueno, los elementos principales que tiene son la base menor, la base mayor, la altura, este lado, y además este lado inclinado también, ¿vale? El lado oblicuo. Aquí tiene el angulito de 90 grados y, bueno, para calcular el perímetro necesitaríamos sumar los 4 lados. Ya está. Lo que pasa es que no siempre vamos a tener los 4 lados. Ya te lo estoy diciendo, que según los datos que tengamos vamos a tener que utilizar, como siempre, Pitágoras. El área de la base, el área del trapecio, es un área que soléis recordar bastante bien. Es un poco peculiar, es bastante curiosa, por la forma en la que está, ¿no? Base mayor más base menor entre 2. Todo ello multiplicado por la altura. Sumamos las dos bases, esta y esta, las dividimos entre 2 y multiplicamos por la altura, ¿vale? Lo que ocurre es que, ya te digo, no siempre vamos a tener todos los datos. El caso es que, como te he dicho antes, la forma más fácil y la mejor, la más importante y la que te va a dar la vida en esto es Pitágoras. Es buscar triángulos rectángulos. Si yo cojo este lado,
que mide h, que mide la altura, y lo llevo aquí a la derecha, formo un triángulo rectángulo. Aquí tengo un rectángulo que no tiene por qué ser un cuadrado, ¿vale? Es un rectángulo seguro, cuadrado según, ya es casualidad si te toca, y aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, según los datos que yo tenga y utilizando Pitágoras, necesitaríamos algunos datos. Por un lado, sabiendo que esto es B, que este trozo es B, este trozo de aquí abajo también va a medir B, va a medir lo mismo. Esto y esto, al ser un rectángulo, mide lo mismo. ¿Cuánto medirá esta parte? Bueno, pues muy sencillo. Lo que me falte desde aquí hasta aquí. Es la resta. B menos B. ¿Vale? Te lo pongo de otra manera un poquito más... Te digo, la gracia está en que podemos romper este trapecio en un rectángulo y en un triángulo rectángulo. El rectángulo por aquí y el triángulo por acá. Si no te acuerdas de la fórmula del área, de base más base entre 2 por altura, puedes recurrir a las dos que son las mínimas que te tienes que saber. Te tienes que saber 3. Y ya hemos visto 2. El área del rectángulo y el área del triángulo. Ya está. Con los datos que tú tengas y recurriendo a Pitágoras podrías calcular todo. No tiene ninguna pérdida, ¿no? Continuando con los trapecios, tendremos el trapecio isósceles. Es un trapecio que es simétrico. Bueno, el caso es que tiene los mismos elementos. La base menor, la base mayor, 2 lados oblicuos en vez de 1. Y bueno, pues si quisiera calcular el perímetro, pues sería la suma de todos esos lados. B más 2 veces el lado A, más 2 veces el lado inclinado. Lo puedo sumar por separado o multiplicarlo por 2. Para calcular el área es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí, en el dibujito, no tengo puesto la altura. Pero la altura es necesaria. Tienes que calcularlo según la fórmula. Bueno, pues para eso tenemos que buscar la altura. Como he hecho antes en la figura anterior, que me saqué aquí una línea vertical, bueno, pues para sacar la altura tengo que hacer lo mismo, sacar líneas verticales. En este caso voy a sacarlo 2 veces, en un ladito y en otro ladito, porque yo, que soy muy pícaro, yo que soy muy cuco, me lo voy colocando. Si te das cuenta, fíjate, tengo aquí un rectangulito, igual que antes, y aquí tengo un triángulo rectángulo, y aquí la última figura que compondría el trapecio sería otro triángulo rectángulo. Bueno, este y este son exactamente iguales, porque es simétrico, ¿vale? Este triángulo y este triángulo son iguales, y tendríamos este rectángulo en medio. Bueno, para calcular el dato que te haga falta, o bien la altura, o bien la hipotenusa, o sea, bueno, el lado oblicuo, que sería la hipotenusa en este triángulo, o la base, o estas bases, podremos utilizar Pitágoras, Bueno, conociendo este lado, que es B, este otro lado, de aquí abajo, pues va a ser B también. Va a medir lo mismo, B. ¿Cuánto va a medir esto y esto? Bueno, pues esta es la parte yo creo más complicada de toda la presentación, de todo el vídeo. Igual que en el ejercicio, bueno, en el ejemplo anterior, tenemos que B era todo el lado largo y B es este trocito. Para calcular este trocito que me sobra, que me faltaba de color rosita, la base de este triángulo era hacer la resta de los dos, base mayor menos base menor. Bueno, pues aquí sería igual, sería base mayor menos base menor, pero esa distancia tendría que repartirse entre estos dos trocitos. Habría que dividirlo entre dos, la mitad para esta parte y la otra mitad para esta parte. De manera que se te queda B menos B, base mayor menos base menor, entre 2. Y aquí la otra mitad, base mayor menos base menor, entre 2. Esto, párate unos segunditos para mirarlo, porque aunque te lo creas, lo tienes que ver. Me callo un segundito, si quieres. Observa bien de dónde sale esto y de dónde sale esto otro. Es la diferencia entre la base mayor y la base menor repartido entre este lado y este otro ladito. Vale. Yo creo que con esto, si necesitas pararlo, páralo. De verdad que este es justo el momento más complicado, yo creo, de toda la presentación, justo el punto medio. Podéis ver que la figura la he roto en 3 trozos, la dibujo aquí. Yo creo que no tiene mucha pérdida, es lo mismo de antes. Entonces, para calcular el área, según los datos que tú tengas y según los datos que tú ya vayas calculando por medio del teorema de Pitágoras, podremos calcular el área con esta fórmula, o podríamos calcular el área juntando las 3 figuritas chiquititas, la primera, la segunda y la tercera. Por un lado el rectángulo y por otro lado los 2 triángulos, que como son iguales, con que me calcule uno ya tendría todo hecho. ¿De acuerdo? Es muy repetitivo siempre buscar triángulos rectángulos
con los datos que yo tenga, utilizar Pitágoras para calcular los datos que me faltan y luego, ya os digo, juntar las áreas por partes. El perímetro es sumar los datos, los lados, que tampoco tiene más.